Señora diputada, habla usted de destrucción de empleo. No sé qué datos manejan ustedes, pero lo que sí no le voy a permitir es que diga que ha habido destrucción de empleo en estos meses, cuando los datos de la EPA dicen que el último trimestre se ha creado en nuestra región 6.800 empleos más. Por lo tanto, no falten a la verdad. El cometido de las políticas activas de empleo es mejorar la empleabilidad de las personas a lo largo de su vida, facilitando su acceso al mercado laboral. Para ello, estamos apostando por el esfuerzo de las capacidades sociales, personales y laborales, entre las que se encuentra la capacidad emprendedora, a la vez que propiciamos un acercamiento entre la oferta y la demanda. Nos ha correspondido empezar a sembrar nuevas políticas. Además, hemos tenido que establecer unas medidas urgentes para contrarrestar la situación encontrada. Este Gobierno ya está iniciando un cambio en el que está implicando a muchas personas y entidades que van a ser protagonistas del presente y del futuro. Aquellas personas y entidades que les pudieron ayudar a ustedes a mejorar esta tierra y que ustedes los despreciaron cerrándoles las puertas al diálogo. Partimos desde el principio con una gran diferencia y se llama acuerdo por la concertación social. Concertación significa corresponsabilidad, significa también aunar esfuerzos, trabajar en la misma dirección, con el mismo objetivo, que no es otro que mejorar la calidad de vida de los y las extremeñas.